Amados, aquí estamos en esta clase número 3 del curso de epístolas fundacionales. Estamos viendo Primera de Corintios, estamos en el capítulo 1 y hoy día veremos del versículo 20 al 24. Y el tema que trata el apóstol aquí es la efectividad del Evangelio de Cristo. Si pudiéramos cerrar los ojos y orar para que el Señor nos guíe en este tiempo. Señor Jesús, te damos gracias por haber sido obediente hasta la muerte de cruz. Que tú moriste, Señor, por amor a nosotros, para redimirnos como pueblo tuyo. Nos ponemos esta tarde en manos del Espíritu Santo, quien da testimonio de Jesucristo, para que tengamos conocimiento, entendimiento y revelación de la cruz de Cristo. Señor Jesús, en tus manos, y pedimos que todo lo que hagamos sea para honra y gloria del Señor. Amén, amén. El versículo 20, vamos a ir versículo por versículo. Versículo 20 de Primera de Corintios dice: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? En estas tres preguntas, el apóstol deja manifiesto la atemporalidad de los postulados con que la humanidad, a través de los siglos, ha tratado de contestar los planteamientos básicos de la existencia. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y hacia dónde vamos? ¿Dónde está el sabio? Especialmente en los últimos siglos, aún con todos los avances en el desarrollo de las humanidades, el desarrollo de la ciencia, los más sabios aún no tienen respuestas ni explicaciones sólidas respecto a la creación. ¿Dónde está el sabio? Lo que hoy se proclama con certeza, mañana cae en el olvido, y esos postulados terminan en el cajón de las cosas anacrónicas que ya no aplican más. ¿Dónde está el escriba? La opinión de expertos en tantas áreas va quedando obsoleta y también se va al cajón inmenso de la extensa historia de empresas fútiles en que se ha enfrascado la humanidad. ¿Acaso no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Es tan evidente esto. Ya en el siglo XX
hemos visto a las mentes más brillantes ocuparse de crear armas de destrucción masiva. La lista de científicos amorales y perversos es bien prolífica. Si recordamos solamente a Oppenheimer con el desarrollo de la terrible arma nuclear y cuyos discípulos se esmeran en crear nuevas armas mortales para destruir personas, sus barrios, sus vidas, sus ciudades, sus naciones. Como lo vemos en las noticias de la horrible guerra entre Rusia y la invasión que ha hecho a un país vecino y hermano. Terrible. En estas últimas generaciones se está manifestando lo que advirtió Jesús proféticamente hace 2000 años, que aparece en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y escribe en el versículo 21 el apóstol Pablo: puesto que el mundo, mediante su sabiduría, no reconoció a Dios a través de las obras que manifiestan su sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Es muy característico de estas últimas generaciones el hecho de no reconocer a Dios ni sus obras, sacar a Dios totalmente de la cultura. Cada día más la humanidad rechaza y desconoce todo lo que manifieste la existencia y la obra de Dios. Hoy en día, los intelectuales son bastante ignorantes del Dios verdadero, son ignorantes de su revelación, son ignorantes de sus maneras y propósitos, y son muy, pero muy ignorantes de su persona, sus palabras y sus obras. ¿Y para qué hablar de la ignorancia patente que dejan a veces con bastante soberbia evidente muchos científicos que en su estructura de pensamiento solo hay espacio para la soberbia e insensatez espiritual?
obviamente con contadas e ilustres excepciones, ya sea Sir Isaac Newton o hoy en día el matemático John Lennox de la Universidad de Oxford. Así vemos como algo normal del lenguaje contemporáneo escuchar, por ejemplo, términos como los siguientes: la madre naturaleza, el cosmos, como si fueran entes propios de autocreación y generación. Con todo el avance de la ciencia, los físicos aún no pueden explicarse ni definir qué es la luz, qué es la materia, qué es la energía. Y aún no pueden definir qué es la gravedad. Cuando tratan, generalmente citan efectos, propiedades, pero no pueden explicar qué es. Aún así, en medio de esta generación ignorante, mala y perversa, Dios se ha agradado de salvar a millones y millones con grandes movimientos del Espíritu Santo, incluidos los millones que en China hoy en día forman parte de la iglesia perseguida. Los movimientos pentecostales y carismáticos del siglo XX contaron con las conversiones masivas, aún superiores a las del siglo I con la iglesia primitiva. La cultura del mundo desprecia y discrimina a los predicadores del Evangelio. Sin embargo, por la locura de la predicación, todos los creyentes hemos llegado a Cristo, a la salvación de nuestras almas, a esa convicción interna de pertenencia a Dios como hijos e hijas, pertenencia a su reino celestial. Con la salvación por gracia y hecha real por la fe en Jesucristo, millones de millones han creído esa predicación y con ella se han hecho parte del reino con mucho gozo. En el versículo 22 escribe el apóstol Pablo: los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Aquí Pablo destaca esta diferencia entre los judíos que reaccionaban mayormente a las señales y milagros, en tanto que la cultura griega, con su bagaje de filósofos, buscaban sabiduría humana.
En contraste, los cristianos predicaban a Cristo crucificado. Una paradoja contraria a las esperanzas acerca de un Mesías político, un ungido militar que los libraría del control y dominio de sus opresores en esa época del Imperio Romano. Jesús, crucificado, representaba lo opuesto al militar y político esperado. Era alguien que representaba derrota, ignominia, que estaba muriendo de la manera que lo hacían los peores criminales en el poder romano. Alguien ajeno a las costumbres y tradiciones judías, alguien que representaba peligro para la existencia del orden requerido por las autoridades religiosas y políticas de Israel, especialmente el Sanedrín. Y Pablo predicaba a Cristo crucificado. En el versículo 24. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Jesús en la cruz. Esto lo tenía tan claro el apóstol Pablo y los creyentes del siglo I. Empezando por los judíos que habían aceptado a Jesús como el Mesías de Israel. En la cruz hizo por todos los que en él crean lo siguiente. Y esto estoy citando ahora de la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses, en el capítulo 2, y leo del versículo 13 al 15. Y a vosotros, ahí estamos nosotros, estando muertos en pecados. Esa era nuestra condición. Apartados de Dios, ajenos a Dios, muertos espiritualmente en pecado. Y en la incircuncisión de vuestra carne. Ahí está haciendo referencia a los griegos, a los gentiles, a los que no son judíos. Os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra vosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Qué precioso esto que escribe el apóstol Pablo en Colosenses 2, del versículo 13 al 15. La maravillosa aplicación del poder de Cristo crucificado para todo creyente. Comprende victoria total y completa sobre el pecado, sobre la ley de Dios con todo su precepto,
que solamente nos muestra cuán pecadores somos. Y victoria sobre todos los adversarios espirituales de maldad, incluyendo a los principados y potestades, a Satanás mismo del reino de tinieblas. Tenemos victoria. Tremendo. Perdón de todos los pecados. Y para nosotros nos da este tremendo, tremendo poder. Cristo crucificado. Cuando el Señor nos dice, el que quiera venir en pos de mí. Esto aparece en Lucas capítulo 9, versículo 23. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Ahí está la muerte al yo. Dejar de lado la sabiduría del mundo, la sabiduría propia. No. Creer lo que Él dice en su palabra. Y tomar esa decisión de arrepentirse. Tener un cambio de vida. No seguir haciendo las obras de la carne, las obras de las tinieblas que hacíamos como pecadores, sino que ahora, arrepentidos, negándose a nosotros mismos, ahí podemos tomar la cruz cada día. El poder de Dios. Ahí está la vida de Cristo. Ahí está toda victoria. Toda victoria. Sobre la carne, sobre el mundo, sobre las tinieblas. Ahí está. O sea, la efectividad de predicar el Evangelio de Cristo crucificado. Destaca el apóstol Pablo. Y ese es su tema principal. Y ese debiera ser el tema nuestro. Olvídense de hablar de iglesias, religiones, filosofía, nada de eso. Nuestro mensaje es el Evangelio de Cristo crucificado. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Ese debe ser también nuestro mensaje. Que el Señor los bendiga. Nos vemos en la próxima clase. Amén.